Pamba, Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete, 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor ministro de Energía, doctor Fernando Santos Alvite. Lo hemos invitado a un diálogo para hablar de los retos en el sector, sea el energético, el petrolero, el minero, el eléctrico, y la lucha contra la corrupción. El doctor Fernando Santos, en más de una ocasión, y somos testigos de eso, siempre condenó los actos de corrupción. Hoy, penosamente, en un sector tan importante como el eléctrico, se está investigando hoy, y hemos dicho que aquí debiera caer todos los vinculados, sea quien sea, en el debido proceso con derecho a la defensa. Pero quizás no ha dejado un mal sabor el que el sector eléctrico haya estado en manos de estos personajes, algunos de ellos que están incluso ya fuera del país, según se ha denunciado. Doctor Fernando Santos, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y a su estimada audiencia. Señor ministro, este momento, ¿qué está pasando en el sector eléctrico luego de pedir las renuncias en el caso de las empresas públicas y específicamente también en el sector eléctrico? Bien, usted ha dado el antecedente, estimado Miguel. Ha habido denuncias sobre actos de corrupción en las empresas CENEL y CETEL, y se ha tomado una medida, el señor presidente de la República, inmediata, que se entregue toda la información a las autoridades de control, a la Fiscalía, a la Contraloría, a las comisiones de investigación. No se ocultará nada. Son muchos contratos, he visto por la prensa, ¿verdad?, hablar de más de 3,000 contratos. Va a ser una labor complicada, pero tiene que hacerse seriamente, pausadamente, y ojalá con resultados para que permita identificar quiénes son los incorrectos y tomar las acciones. El sector eléctrico ha estado un poquito debajo del radar, ¿verdad? Más los ojos del país han estado puestos en el sector petrolero, en donde el periodismo de investigación ha hecho una gran labor, destapando actos de corrupción que se los ha hecho públicos y castigados en la mayoría de las veces, ¿verdad? Pero el sector eléctrico como que no levantaba olas. Esta vez, con estas denuncias, pues vamos a investigar. Repito, el ministerio, por orden del presidente de la República, y las empresas que son autónomas, que son sociedades EPs, empresas públicas, tienen que entregar toda la información. Nada quedará en los archivos. Todo lo que sea necesario para descubrir la corrupción se hará público. ¿Por qué cree, señor ministro, que el sector eléctrico ha estado fuera del radar? Porque la atención del público se ha concentrado más en Petroecuador, más en el sector petrolero. Pero fíjese, tenemos hechos realmente lamentables en el sector eléctrico, quizás de la magnitud en el sector petrolero. Tenemos el problema del Coca-Cola Sinquer, una central muy mal hecha. Tenemos el problema del Toachi Pilatón, que ya lleva 12 años de atraso. Tenemos el problema de la central Mandariaco, la central más cara del mundo, $4,000 el kilovatio, cuando normalmente cuesta 1,500. Tenemos el problema de la central Termomachala, que se compraron equipos por cientos de millones de dólares para incrementar su capacidad,
y están botados en la playa. Esto son actos que tienen que investigarse y no se lo ha hecho, ¿verdad? Hay una noticia de prensa aquí y allá. Entonces hoy sí creo que es la oportunidad para un baño de verdad, un baño de limpieza. Obviamente es un sector que trabaja también eficientemente, no vamos a decir que todos son malos ni de lejos, ¿no? Pero hay ciertos actos que es mejor que los conozca la opinión pública y se los ventile, ¿verdad? Ha habido una denuncia, veamos que se compruebe, pero repito, eso es lo importante en una democracia, Miguel, el que se investigue, son dineros públicos de todos, no es un dinero de los que lo manejan por estar en un cargo público, no. Así es que bienvenida la investigación seria, bienvenidas las denuncias fundamentadas, porque así nos permiten pues poner un ejemplo, porque cuando se encuentra un acto de corrupción y se lo castiga, primero se hace un resarcimiento a la sociedad del perjuicio y, segundo lugar, se manda un mensaje, ¿verdad? No se tolerará la corrupción. El presidente de la República ha sido muy claro, pero el segundo que conoció estas denuncias reaccionó. No se tolera la corrupción. Que se investigue, que se dé toda la información. Aquí no hay nada reservado ni secreto. ¿Y cómo funcionan estas empresas, especialmente en el sector eléctrico? Con controles, siendo empresas públicas, por cierto, ahí, de acuerdo con la Constitución, artículo 211, le corresponde, donde hay recursos públicos, a la Contraloría, pero también internamente. ¿Cómo funcionan estas empresas? Bueno, tenemos las dos holdings, ¿verdad? La CENEL y la CELEC, que son empresas públicas que dependen de la empresa coordinadora de obras de empresas públicas, de la EMCO. También tenemos las empresas distribuidoras de electricidad, que son sociedades anónimas, en donde está la Quito, ¿verdad? Riobamba, Ambato, que funcionan como sociedades anónimas, pero con auditoría. Las denuncias son la CELEC y la CENEL, que, repito, son empresas públicas, tienen, he visto del CELEC balances, ¿verdad?, auditados hasta hace un par de años. Ellas son las que contratan las grandes obras. El ministerio maneja unos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, que son préstamos especialmente para proyectos con contenido social, electrificación rural, electrificación urbano marginal, mejora de redes y de subestaciones. Sí se controla ese dinero, se envía a medida de que están avanzando las obras, hay un control efectivo, pero se ha denunciado que hay 3,000 contratos, que en muchas de ellas, especialmente o específicamente veo en la del oro, que hay contratistas favorecidos, que una sola persona acapara muchos contratos, que se falsifica los currículums de los trabajadores para demostrar idoneidad de la empresa. Son novedades, le digo, para el ministerio, no se ha conocido eso, pero lo importante es sacar a la luz todo, sacar a la luz. Mire, en Ecuador, ya cuando hubo los problemas de la refinería de Esmeraldas, aquí la justicia ecuatoriana, la justicia americana, pusieron un montón de malhechores tras las rejas, ¿verdad? Y el país tuvo un resarcimiento, por lo menos moral, porque no han devuelto un centavo de lo que se llevaron. Pero repito, está bien, eso es el papel del periodismo de investigación, pero una cosa es la denuncia, otra cosa es la investigación y los resultados, ¿verdad? Esperemos que la investigación y los resultados ya nos digan quién cometió un acto de corrupción, cuál fue el acto de corrupción, cuál fue el perjuicio. Pero hay que iniciar siempre los procesos de investigación, ¿verdad? Pero repito, hacerlos con seriedad, con cuidado, sin alarmar más de lo necesario y ojalá llegar a los culpables. Son empresas
que han funcionado bien, diría yo. Básicamente el país tiene un nivel de cobertura de electricidad de más del 95%. La generación en tiempos normales es más del 90% en energías alternativas, hidráulica, vamos a entrar a la solar y a la eólica. O sea, desde fuera se veía bien el sistema funcionando. Y por eso digo, no ha habido ninguna alarma, pero veamos, ha habido una serie de reportajes últimamente que han conducido a que el gobierno le diga, muy bien, que son empresas estatales, que se rinda cuentas. Nada se mantendrá en reserva, todo se entregará a quienes, las autoridades de investigación. Por cierto, los dos ámbitos, por un lado el político, por otro la investigación preprocesal y procesal penal en supuestos hechos graves, porque aquí lo que hay, señor ministro, son presunciones todavía que habrá que corroborarse, presunciones graves, por cierto. ¿Cómo han venido funcionando CELEC y CENEL, y ahora que se ha vinculado este nombre del señor Lecaro, que coordinaba las empresas públicas y que hoy aparece como un presunto responsable de presuntos malos manejos? No le escuché la última parte. Sí, ¿cómo han venido funcionando esta coordinación en donde aparece el señor Lecaro coordinando estas empresas y que hoy ya no está y se ha apuntado a unas presuntas irregularidades dirigidas desde allí? Así es. Mire, normalmente estas empresas eléctricas y la empresa petrolera estatal, como tienen que ver con recursos naturales, dependían del ministerio. Hace pocos meses se le quitó al ministerio la presidencia del directorio y hoy la maneja la empresa coordinadora de obras públicas, EMCO. Ellos presiden el directorio y supervisan estas empresas. El señor Luque, veo que lo nombraron a que maneje la EMCO. Yo lo conocí una sola vez en un directorio de Flopec. No tengo una mayor opinión, me parece una persona sensata, ¿verdad? Pero veo que se le está acusando, veo que se ha ido fuera del país. Supongo que obviamente tiene su derecho a la defensa y esperemos que diga algo, ¿verdad? Pero en definitiva y como moraleja, está bien que la ciudadanía esté vigilante de cómo se manejan sus recursos. Son plata de los ecuatorianos y hay que rendir cuentas. Separando del escándalo político, ¿verdad? Con toda seriedad. Además, quiero decir una cosa. Estas empresas han estado sujetas al manejo de la Contraloría. Ella ha sido la auditora, la inspectora, la fiscalizadora, para usar un término general. Conocemos el destino de los dos últimos contralores, los dejemos a un lado, hay funcionarios de primera línea, pero yo diría que el crecimiento del tamaño del Estado en los últimos años ha desbordado a la Contraloría. No puede controlar tantas empresas, ¿verdad? Así es que es importante ya exigir a estas empresas públicas, que no son muchas, es una veintena, quizás un seguimiento, una contabilidad, a una auditoría bajo las reglas de la Contraloría, porque son empresas públicas, pero como tiene todo negocio mediano y grande en este país, que se ha formado como sociedad anónima, la Superintendencia de Compañías le exige auditoría interna, comisario y auditoría externa. Eso es muy importante porque el auditor está, ¿verdad?, con una lupa mirando el desempeño de los números de las empresas. Eso no
existe. Las empresas dicen, espero que la Contraloría me investigue, pero no tiene el personal, no tiene, además lo hace 2 o 3 años después. Así es que saquemos una lección, ¿verdad?, de este episodio, exigir a las empresas públicas que estén al día en su contabilidad. Petroecuador está atrasada muchos años y no tiene una contabilidad de acuerdo a las normas internacionales financieras, no tiene auditoría. Así es que saquemos conclusiones, ¿verdad? Pongamos ya el pasado, lo investiguemos, castiguemos a los culpables, pero no nos quedemos ahí. Tomemos medidas para el futuro, que se exija a todas estas empresas públicas contabilidad y auditoría al día, pero al día. No se les puede dejar un atraso. Entonces, saquemos esta lección. En segundo lugar, el presidente ha pedido, y me parece una muy acertada medida, que en los directorios de las empresas públicas asista un delegado de la Comisión de Anticorrupción para que observe las decisiones. Así es que no nos quedemos en la denuncia, no nos quedemos en la investigación, demos un paso adelante. La administración pública ecuatoriana no es un modelo, seamos sinceros, se ha enredado la corrupción, que es un fenómeno, que un fantasma, que uno no lo ve y de pronto aparece. Existe. Que tomemos correctivos, el Congreso que dicte alguna ley, ¿verdad?, para la auditoría permanente de las empresas públicas en colaboración con el Ejecutivo. No, qué lindo, viva la denuncia, hagamos un escándalo. No. Saquemos lecciones serias. De toda crisis siempre sale una oportunidad, Miguel. Sí, efectivamente, señor ministro, hay que tomar los correctivos y le tomo su palabra. Efectivamente, hay que mirar a futuro. Por cierto, sin pasar por alto esto que, de comprobarse, tendrá que caer todo el peso de la ley a los responsables. Señor Luque, que aparece en esto. Usted, en el poco tiempo que esté en el ministerio y cuando admite que lo conoció una vez, señor Luque, pero ya ha habido algunas denuncias. Hay un testimonio de quien estuvo al frente de Flopeg el año pasado, Johnny Estupiñán, que ya hubo advertencias de esto. Usted nunca escuchó, en el poco tiempo que está, insisto, respecto de estas presuntas irregularidades que al parecer han venido ocurriendo, que tendrá que comprobarse. Así es. Mire, Flopec creo que es una empresa cuyo papel debe revisarse. Es un monopolio creado en los años 70, cuando surgió el petróleo, ¿verdad?, para que la Marina Nacional se desarrolle, estuvo en manos de la Marina de Guerra, oficiales de muy alta calidad, ¿verdad? Pero a mí me parece que hay un problema en la empresa. El otro día vino el gerente a decir, a pavonearse, ¿verdad?, de los altos resultados que ha obtenido. Pero ¿cuáles son esos? ¿A qué se deben esos resultados? A la que le ha cobrado más flete a Petroecuador, a la productora de crudo. Entonces es sacarle de Petroecuador, que es del Estado, de un bolsillo, para ponerle en el bolsillo de Flope, que es también del Estado, ¿verdad? No veo ahí una utilidad neta. En segundo lugar, no tiene muchos barcos, porque los barcos actuales cuestan decenas de millones de dólares, y paga comisiones a otras navieras, tiene cuentas en el extranjero de las cuales perdón la redundancia, no rinde cuentas aquí. Creo que hay que revisar el papel de Petroecuador, de Flope. Escuché por la radio al almirante Estupiñán, a quien le expreso mis respetos, ¿verdad? Y quisiéramos analizar, y obviamente estas denuncias deben dirigirse a la EMCO. Hoy está en manos de un joven muy dinámico, muy serio, el doctor Joaquín Ponce, con muchas ganas de cambiar las cosas. Así es que, repito, saquemos una lección de este episodio.
pongamos controles, es plata del Estado. Lamentablemente, históricamente, el Estado ha sido una arca abierta, ¿verdad? Por más que se trate de revisarla, porque tal cúmulo de leyes, de disposiciones, el poder de la burocracia media. ¿Qué puede hacer los altos directivos? Ver cómo aplicar estos reglamentos, ¿no? Ojalá se pueda podar la administración, y repito, que funcione como empresas privadas, que rindan cuentas. En una empresa privada, usted va a la junta de accionistas y le tienen que dar cuenta del último centavo que gastaron los administradores. Usted tiene derecho a pedir los balances periódicos, ¿verdad? Pero las empresas públicas no tienen este sistema. Pongámosles controles, auditoría, fiscalización, y evitaremos estos problemas en el futuro. No nos quedemos en la denuncia. Obviamente es necesaria el castigo, pero saquemos lecciones, tratemos de mejorar la administración pública, porque aquí se hace ¿qué pasó en la refinería de Esmeralda? Se hizo el escándalo, presos aquí, presos en los Estados Unidos, y no se han cambiado las leyes, sigue habiendo la posibilidad. Petroecuador sigue sin contabilidad. Saquemos lecciones de lo que está pasando y tratemos de mejorar la legislación y todo el sistema administrativo. No vamos a llegar a la perfección, pero intentemos. Por cierto, estos controles debieron estar. Usted dice, señor ministro, y con propiedad, hay que poner controles y tienen que ser más rigurosos, pero esos controles ya debieron estar, no ahora, no ayer, debieron estar siempre, porque son sagrados recursos del Estado lo que manejan estas empresas. Así es, deberían estar siempre, pero lamentablemente son manejados, y quizás los existan en teoría, ¿verdad? Pero han sido mal manejados. Tenemos el ejemplo, no me gusta repetirlo, pero ¿dónde está los contralores de los últimos 15 años? El señor Pollitt con grillete en Estados Unidos, el señor Celi con grillete aquí. Así es que hay controles, pero seamos más rigurosos, cambiemos la ley de la Contraloría, ¿verdad? Hagamos un análisis integral. Mire, la misma Contraloría se frustra. El otro día todo el país leía que hay cientos de informes con responsabilidad penal. ¿Cuánta plata se ha devuelto? Mínima que habrá que cientos de millones de dólares de indicios de responsabilidad penal y ya confirmados. ¿Y cuánto se devuelve al fisco? ¿Cuánto se recupera? Absolutamente nada. Así es que la Contraloría hace su labor y no tiene efectividad de esos informes. Así es que me gustaría que haya una comisión del Congreso que tiene la capacidad de cambiar las leyes, ¿verdad?, de reformarlas, y que se analicen las leyes administrativas, que se pide expertos. Las Naciones Unidas lideran la lucha anticorrupción en el mundo, y que se haga una nueva ley de la Contraloría, leyes que exijan la contabilidad y la auditoría a las empresas públicas. Bienvenidos esas iniciativas, ¿verdad? Porque si no vamos a saltar de escándalo en escándalo. Pero saquemos conclusiones, mejoremos el entorno. Ya le digo, el presidente de la República lo primero y desde el primer día dictó el código de ética. Cuando uno se posesiona, es un hombre absolutamente limpio, el presidente de la República, que da confianza y es muy claro en pedirle a todo funcionario que actúe correctamente, ¿verdad? Pero, repito, con una maraña de leyes aquí que tenemos, con trucos de las acciones de protección, todas estas buenas voluntades quedan en el aire. Ahí está, sigue la corrupción. Así es que tomemos correctivos, saquemos conclusiones y pongamos medidas que aseguren que estas magníficas intenciones que tenemos todos sean realidades. Señor ministro, efectivamente el presidente ha sido claro cuando se han encontrado estos hechos, estas denuncias. Por cierto, daría la impresión
que tiene que corroborarse, que hay funcionarios que le han fallado y que quizás, lo que hemos dicho a otros ministros, la oportunidad es importante para prevenir, no solo actuar cuando se denuncian hechos que se tiene que comprobar, se tiene que sancionar. En todo caso, estos controles debieran profundizarse, y en el caso del sector eléctrico, para pasar a los otros sectores, el petrolero, el minero, señor ministro, ¿están las empresas públicas funcionando adecuadamente? ¿Cómo están, en el caso de las eléctricas, las pérdidas, que en su momento algunas fueron altas, lo que se denominaba las pérdidas negras, los salarios? ¿Cómo se controla eso? Ha mejorado bastante el sector eléctrico, soy sincero. Hace años las pérdidas eran que 2 dígitos, ¿verdad? 14, de 6%, han bajado. Hay un permanente control y mejoría de los sistemas, renovación de el equipo, las líneas, las subestaciones. Sindicalmente, CENEL, le he oído al señor Icaza que el peso laboral es bastante fuerte. Hay sindicatos muy poderosos con beneficios muy altos, dirigentes sindicales que, a pretexto de intervenir en conflictos, piden y llevan indemnizaciones de millones de dólares, ¿verdad? El sindicalismo es necesario, el sindicalismo es saludable, el sindicalismo es noble, ¿verdad? Una protección al trabajador, pero también se presta para cruzar una línea de ciertos beneficios excesivos. En un país pobre no puede uno dar prebendas, ¿verdad? Si es que creo que en el CENEL, que maneja algunas empresas de la costa, hay la queja de los ejecutivos de que los contratos colectivos cada vez, en lugar de dar la justa remuneración al trabajador, se pide y a veces obtiene beneficios excesivos. Entre la justicia y el privilegio sí hay una diferencia. Aquí en Quito, Quito tiene pues un sindicato muy fuerte. Creo que sus pretensiones siempre son dentro de lo razonable, pero en el CENEL le escuché al mismo gerente, señor Icaza, reclamos de que hay abusos. Él los calificó así, no quisiera añadir o quitar a sus palabras, pero sí podría y debería analizarse, ¿verdad? Contratos colectivos y, repito, indemnizaciones de millones de dólares o honorarios cuando un secretario del sindicato, alguien que ayude al sindicato, debería hacerlo más bien por un criterio social, no esperar una remuneración inmensa. Así es que podemos aprovechar esta oportunidad que se están revisando el sector eléctrico y analizar estos contratos colectivos, especialmente en la costa, que pueden ser fuente de privilegios en un país que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo y otros tienen un empleo que quizás a pretexto de conquistas sindicales ya excede toda posibilidad de un país pobre. Sí, hay que ponerle la lupa, y cuando usted señala eso, recuerdo hace algunos meses denuncias de presuntas irregularidades en la empresa del Oro, precisamente dentro de estos contratos. Sí sería bueno ponerle la lupa y la rigurosidad para que caiga todo el peso de la ley y que no se abuse de algo que debiera ser sagrado, el tema del sindicalismo, pero no se abuse de eso en onerosos contratos colectivos, ministro. Así es. Debe al trabajador rodeársele de todas las condiciones para que cumpla sus labores, para que gane el pan de cada día, para que mantenga a su familia, pero no para que
cada secretario del sindicato sea un nuevo rico, ¿verdad? O los privilegiados. No. Entre la justicia y el privilegio hay una muy clara distinción. Es oportunidad de mirarlos, ¿no? Y ya le digo, no se quiere, como dicen los trabajadores, desconocer los sagrados derechos del trabajador, tan consagrados en la Constitución. Sí, pero el derecho y el privilegio hay una gran diferencia, ¿no? Así es que hay mucho por analizar en la empresa pública. El Estado ocupa el 30-45% del Producto Interno Bruto, ha crecido enormemente, obviamente, un país que no hay otras fuentes de trabajo, pero ¿cuál también es la solución? Bajar un poquito el tamaño del Estado y darle más espacio a la empresa privada, y en eso se está. Mire, y me voy en Chile. Chile es el país de América Latina donde más energía eléctrica se consume. Es un país, el consumo per cápita de generación eléctrica es el más alto de América Latina. Tiene instalaciones modernísimas, ¿verdad? Y hasta en energías alternativas. Y todo el sector eléctrico chileno es privado. El Estado controla y regula, pero la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización las hacen empresas privadas y funciona magníficamente. Así es, y jamás se escucha un acto de corrupción ahí, ¿no? Porque hay los controles que la empresa privada tiene. La empresa estatal cumple su papel, no hay que desaparecerla, pero sí debemos estos mitos de 50 años de petróleo, ¿verdad? Que el Estado es el grande, el ogro benefactor del que hablaba Carlos Fuentes, el mexicano. Pues sigue siendo un ogro, ¿verdad? Porque no tiene el control de la sociedad. La empresa privada se controla a sí misma porque a todo el mundo le duele su dinero y cuando lo invierte pide cuentas. En el sector privado, no, soy sincero, no. Así es que, y vuelvo hacia atrás, el sector petrolero, mire, Petrobras de Brasil, Ecopetrol de Colombia y YPF de Argentina eran unos desastres. Se les introdujo un elemento privado. Hoy son empresas florecientes. Ecopetrol, usted va a una gasolinera y le venden acciones de Ecopetrol, usted se hace accionista, va a la junta de socios y pide cuentas, ¿verdad? Algo así tenemos que hacer. El Estado como tal, y con 50 años de petróleo y bonanza petrolera que se ha ido al Estado en su gran mayoría, no creo que ha dado los resultados que esperamos. Claro, a propósito, así es que sí, a propósito del sector petrolero, lo que usted dice, doctor Santos, y ha puesto estos buenos ejemplos en la región. En cambio, en el Ecuador seguimos debatiendo cuándo empieza la auditoría externa de Petroecuador. Es decir, una lucha sin cuartel para que al menos exista ya eso. Así es, mire. Gonzalo, yo le he pedido al doctor Aguiar, por favor, porque fracasó la auditoría, eso debería hacernos reflexionar. ¿Qué pasó? Las 4 compañías más grandes del mundo que se les pidió que auditen las cuentas de Petroecuador, dijeron que por un aspecto de imagen no intervienen. Yo me he preocupado personalmente, ¿verdad? Si bien no soy el presidente del directorio, pero es mi responsabilidad ética. He llamado a personas expertas en auditoría y me dicen, miren, es un problema muy serio. Primero, una parte de Petroecuador no cumple las normas internacionales financieras, las famosas NIF, que están en práctica en el sector privado desde hace varios años. Habría que reajustar la contabilidad para ajustarla a estas normas NIF. En segundo lugar, hay que hacer una auditoría financiera para ver si los números que constan en el balance son los correctos, ¿verdad? Segunda auditoría. Y tercera auditoría, la auditoría forense,
para analizar si ha habido actos de corrupción y llevarlos a los tribunales, ¿verdad? Es urgente. La empresa más grande del país, que vende más de 12 mil millones de dólares al año, no tiene esta contabilidad. Es increíble. Así es que las 4 grandes no lo quisieron hacer, pero hay otras no llamaría segundo nivel, sino que vienen abajo en el ranking, que tienen las publicaciones especializadas. Así es que hay que hacer esta contabilidad. Mire, le pongo un ejemplo. El otro día vi de casualidad en los documentos del ministerio la contabilidad de la refinería del Pacífico. Usted sabe que se gastaron, Miguel, y le recuerdo al país, 1.500 millones de dólares botados a la basura, pero de los cuales 504 millones fueron para consultorías. Subrayo la palabra consultorías. Estas consultorías no sirven para nada, fueron falsas, fueron fraudulentas, no llegaron a ninguna conclusión, botaron la plata a pretexto de consultorías. Y usted sabe que el liquidador de la compañía Refinería del Pacífico le puso en los activos 504 millones de dólares en consultorías. Eso no es activo es algo que tenga un valor real. Un inmueble, muebles, estudio serio, pero no está botada de plata. Entonces, claro, en papel aparece la Refinería del Pacífico, una empresa boyante. Ha perdido, botado en un caño 1.500 millones de dólares y boyante la contabilidad. No, así es que por eso quizás las grandes auditoras no quisieron meterse. No, miren qué papeles tiene Ecuador, pero hay que llamarla. Y el doctor Aguiar, el actual gerente general, me ha dicho, estoy en eso, estoy buscando la alternativa, ya que estas 4 grandes no lo quisieron hacer, que las hagan otras, pero es urgente la contabilidad de Ecuador. Y yo hablo con el gerente de EMCO, así el doctor Ponce me dice, yo también en esto, estoy en esto, el ministro de Finanzas, por supuesto, porque es una palabra que dio el Ecuador al Fondo Monetario. El Fondo Monetario da dinero, mucho de este dinero va a Ecuador, y obviamente el Fondo Monetario dice, ¿dónde está mi plata? ¿Qué hicieron con mi plata? Claro, Deme resultados. Claro, hay que hacer. Por cierto, el país celebrará cuando conozcamos que ya se hace y ya se hizo esto que ha sido una promesa del pasado, por cierto, y que usted está empeñado en eso. Quizás una digresión respecto de la refinería del Pacífico. No es que no sirvió para nada, sí sirvió para que aterricen avionetas del narcotráfico. Para eso sí sirvió la refinería del Pacífico, doctor Fernando Santos. Quisiera comprometerle, se nos acabó el tiempo, en otra ocasión para hablar del tema petrolero, tema minero, tan importantes también como el sector eléctrico. Nos hemos dedicado a este tema. Por cierto, no podíamos pasar por alto esto que se ha denunciado y que tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias, como se suele decir. Doctor Fernando Santos, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel. Buenos días. Muchas gracias. Muy buen día. 7:48 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con un tema que constituye un gran desafío en el Ecuador. La lucha del país contra la corrupción y el papel del periodismo. ¿Hasta dónde debiera ir el periodismo con su aporte? Y la presentación, por cierto, con denuncias, con investigaciones contextualizadas, contrastadas, y no solo, y al menos en medio de una campaña electoral, poner en escena capítulos y denuncias a través de audios. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean